¿Qué tal amigos? Bueno, pues ahora vamos a resolver el inciso B del ejercicio 5 del examen diagnóstico de álgebra del libro de cálculo de Stuart. Y bueno, pues como verán, ya cada vez se hacen más elaborados los ejercicios, pero vamos a darle solución. Vamos a comenzar identificando pues la forma en la que están expresadas estas fracciones. Observamos que hay esta expresión que vamos a factorizar y observamos también esta expresión. Ahora, dicho de la primera expresión, nosotros ya habíamos en ejercicios anteriores visto que cuando tienen esta forma podemos factorizar teniendo en cuenta pues estos aspectos para la factorización, y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar la parte de arriba y la voy a escribir en este lugar. De hecho yo creo que lo voy a escribir de otro color. Espero que me puedan seguir con el ejercicio. Y bueno, solamente la parte de arriba lo voy a poder escribir por acá. Ay, discúlpenme, me agarré un color que no era. Yo quería otro colorcito. Sí lo escogí, pero es más, vamos a poner un color de estos. Y bueno, vamos a reescribir esta expresión 2x cuadrada menos x menos 1. Esta expresión, siguiendo esta referencia de acá, nosotros sabemos que el 2 equivale a la a, el menos 1 que hay aquí equivale a b, y el menos 1 que hay aquí equivale a c, por lo que yo puedo rápidamente decir que a.c es igual a 2 por menos 1, esto es menos 2. Y a más c me debe de dar b, en este caso menos 1. ¿Qué valores cumplen este requisito? Bueno, lo voy a poner con otro color acá. Los valores de a que cumplen este requisito y los valores de c que cumplen este requisito para este ejercicio en particular son el menos 2 y el 1. Menos 2 y el valor 1. Y vamos a ver si es cierto. Cuando yo multiplico a por c, es decir, menos 2 por 1 nos da menos 2. Entonces esto es menos 2. Es correcto, ¿no? De la misma manera, cuando sumo a más c, es decir, menos 2 más 1 nos da menos 1. Quiere decir que estamos bien. Ahora, ya teniendo esto como la expresión de la parte superior, yo puedo reescribir mi operación para que podamos ver cuál fue la utilidad de haber hecho esto. Vamos a reescribirla, esta expresión, como 2x al cuadrado menos 2x más x. Esto lo hago usando justo estos valores que yo encontré. Y por último, menos 1, que es el valor que ya teníamos. Es decir, lo que acabo de hacer es cambié esta parte por esta parte, usando los valores que ya había encontrado. Y bueno, el paso siguiente será simplemente agrupar 2x al cuadrado menos 2x más x menos 1. ¿Hay factores comunes en este caso? Sí lo hay. En el caso para el primer elemento es 2x que multiplica a x menos 1 más x menos 1. Ahora notamos que ambos elementos tienen esta expresión, por lo tanto podemos ocuparlo como un factor, y de aquí nosotros ya podemos escribir de la siguiente manera esta expresión. Quedaría como, por lo tanto, 2x más 1, porque aquí hay un 1, que aunque no se escribe sabemos que está ahí, ok. Es ese 1 que estoy poniendo aquí, que multiplica ese factor que es común, x menos 1. Ahora, hasta aquí
nosotros ya tenemos la expresión que es equivalente, esta, es equivalente a esta parte. ¿Ok? Y bueno, vamos ahora con la siguiente expresión. Vamos a ver si podemos hacer algo para simplificarla. Y lo cierto es que sí se puede. Sí se puede. Vamos a hacerlo, de hecho, lo vamos a hacer juntos. Mientras por acá vamos a encerrar este resultado. Muy bien. Vamos a ponerle... Ahora vamos a hacer la parte, pero de abajo. Vamos a ver que... Vamos a ocupar otro color. Color un poco más llamativo. X cuadrada menos 9 equivale a decir... Disculpen, aquí me salió medio feo mi número. Equivale a decir... X... Ajá. Disculpen, voy a quitarle ese paréntesis. Equivale a decir X al cuadrado menos 3 al cuadrado, ya que 3 por 3 es 9. Esta expresión se puede reescribir como X más 3 que multiplica a X menos 3, que es el resultado que estamos buscando. Ahora, esta expresión que tenemos ahorita aquí delante de nosotros, esta es el equivalente a esta expresión. Entonces, ya tenemos estas dos expresiones, por lo tanto, ya podemos empezar a darle solución a este ejercicio, pues ya escribiéndolo completo. Y verán que ya no es tan difícil este asunto. Vamos a escribirlo tal cual, ya con las expresiones que encontramos. Vamos a escribirlo como 2x más 1 que multiplica a x más 1, perdón, a x menos 1 entre, acabo de escribir lo que correspondía a esta parte, entre, ahora vamos a usar esta parte, x más, x más 3 que multiplica a x menos 3. Ahora esto está multiplicando a x más 3 entre 2x más 1. Esta expresión, pues es esta, nada más la estoy reescribiendo. Notamos entonces que pues aquí ya podemos, dado que todo se está multiplicando, podemos hacer algunas simplificaciones. ¿Cómo lo podemos simplificar? Bueno, pues este y este se convierten en un número 1. Hasta ahí vamos bien. Este y este se convierten en un número 1. Y los únicos valores que nos quedarían son estos dos, que justamente serían la respuesta que vamos a esperar. Entonces, comenzando, vamos a eliminar de esta expresión, y digo eliminar dado por entendido que se convierten en un 1, y cualquier número multiplicado por un 1 pues da el mismo número. Entonces, este y este se convierten en 1. Voy a cambiar de color para que veamos que también es, disculpen, voy a cambiar de color para que veamos que este con este se van, y la única expresión que queda entonces va a ser nuestro resultado. Esto va a ser igual a x menos 1 entre x menos 3. Esta es nuestra respuesta. Vamos a poner acá como la respuesta correcta, ¿no? Vamos a ponerle acá que se distinga un colorcito. Vamos a ponerle como un color amarillo, que se vea muy bien. Es más, hasta aquí le vamos a poner respuesta. Lo que pasa es que, o resultado, ¿no? Lo que pasa entonces es que
Pues para solucionar estos ejercicios, pues sí se ocupa de más procedimiento, pero son las mismas reglas que hemos estado usando en todos los ejercicios pasados. Y bueno amigos, espero que les haya ayudado esta solución. Les invito a que se suscriban a mi canal Yo Domino Matemáticas, a que activen la campanita de las notificaciones y que compartan este video. Amigos, ustedes me ayudan mucho si pues con estas 3 recomendaciones pues me apoyan, ¿no? Literalmente me apoyan a que yo pueda dedicarle tiempo a este trabajo. Mi nombre es Ángel Zúñiga y pues nos vemos en el siguiente inciso, que es el inciso C. Hasta luego.